Una charla está a cargo del doctor Armando Roque Sánchez. El tema es síndrome de ovario poliquístico y la utilidad de la maduración in vitro como tratamiento. El doctor Armando Miguel Roque Sánchez es médico ginecobstetra, biólogo de la reproducción por la Universidad San Luis de Potosí en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto y de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Nacional de Perinatología. Certificado para ambas especialidades por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es director regional de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, Red LARA, coordinador médico del Centro Mexicano de Fertilidad, Dr. Alberto Cabli, del Hospital Ángeles Lomas, revisor de la revista de Ginecología y Obstetricia de México, profesor de la especialidad en Ginecología y Obstetricia y el curso de alta especialidad en Fertilidad y Reproducción Asistida para la UNAM, Universidad Autónoma de México, titular de la sección de interés AMRA, Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, ex jefe de Departamento de Infertilidad y miembro del Comité de Ética de Investigación del Instituto Nacional de Perinatología. Una excelente persona y gran amigo. Bienvenido, Armando, por favor. Bueno, gracias. Es que al final también hay aplausos porque eso es lo más importante, va a ser como el termómetro para medir esto. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que pues a mis contactos directos, a Anita, a Sergio, a Víctor y pues a todos los miembros de CEFRA por hacer posible este curso y hacerme entender ya por fin qué se siente caminar del puente a la Alameda, ¿verdad? Como dice la canción. Muchas gracias. Y bueno, pues también, ¿qué tenía que ser yo cuando iba a estar Johan Smith, cuando está Sergio, cuando están los creadores de la capa IBM? Y pues lo que voy a tratar de hacer es dar el punto de vista o mi punto de vista clínico particularmente de esta técnica de maduración in vitro específicamente en este escenario de ovario poliquístico, porque a final de cuentas, este tipo de tecnología, la mayoría de los estudios o la creación fuera del capa IBM, sino de la maduración in vitro inicialmente, pues siempre lo propusieron para pacientes con muchos folículos antrales y particularmente pues son pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Pero ¿dónde estamos en esas pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Entonces, sabemos que estas pacientes tienen un alto nivel androgénico, tienen irregularidades menstruales, tienen resistencia a la insulina, etcétera. Entonces, diferentes condiciones en las cuales esta técnica es donde ha sido utilizada y donde ha sido validada. Y pues bueno, recordar que las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico y cómo consideramos al ovario poliquístico como una enfermedad actualmente crónico-degenerativa y en las que todas las etapas de la vida reproductiva de la mujer, alguien o algún especialista tiene que intervenir, ya sea en nutrición, ya sea ginecólogos, ya sean cardiólogos, ya sea etcétera. Es una enfermedad que va a cargar la mujer a lo largo de su vida. Y esos ovocitos de esa mujer son los que estamos utilizando en la validación de este tipo de estudios, ¿verdad? Y por si fuera poco, pues diferentes cambios que puede haber, por ejemplo, en una mujer que tiene ovario poliquístico y que se embaraza y que a lo mejor se le ponemos nosotros clínicamente un parchecito para inducir la ovulación sin tomar en cuenta todos los factores de obesidad, de resistencia a la insulina en una paciente con obesidad, etcétera, pues ese desarrollo en el embarazo, a lo mejor nosotros mismos, si es que hacemos obstetricia, que yo sí la hago, nos podemos dar un balazo en el pie más adelante y la paciente tiene diabetes gestacional, estamos ahí aplicando forceps en la madrugada, cesáreas, etcétera, o bebés en terapia intensiva haciendo hipoglucemias, ¿verdad? Entonces, pues básicamente, justamente todos los síntomas por los cuales llega una paciente tienen que ver con alteraciones hormonales propias de esa paciente y tienen que ver o influyen directamente en esa calidad ovocitaria, en esa maduración ovocitaria, etcétera. Entonces, si se fijan, pues los motivos de diagnóstico de una paciente que llega con ovario poliquístico son ciclos irregulares, son dificultad para bajar de peso, es decir, tienen sobrepeso, infertilidad, etcétera. Y pues bueno, existen los criterios de Rotterdam que justo en 2024, este año, se volvieron a juntar en Rotterdam para ver los expertos en Rotterdam si cambiaban alguno u otras características. Y pues sí, cambiaron algunos detalles y nos ofrecen este tipo de algoritmos diagnósticos en la que, a final de cuentas, necesitamos excluir otras causas de hiperandrogenismo. Y pues bueno, también se peleaban ahí que si tenemos mejores aparatos de ultrasonido, que ahora el punto de corte para morfología poliquística debería cambiar, etcétera. Pero a final de cuentas, no hay mayores cambios grandes que podríamos decir en términos del diagnóstico de ovario poliquístico. Y la patología también es interesante porque no necesariamente el ovario está mal.
El ovario funciona y sabe funcionar lo que sabe hacer. Si nosotros presionamos o ese organismo presiona células de la teca con LH, una inversión de LH-FSH que se ve en esa paciente, va a producir más andrógenos y va a tener un ambiente hiperandrogénico intrafolicular. Y si Sergio ya nos dijo que necesitábamos estrógenos para que pudiera funcionar o que se resumiera la meiosis en ese ovocito, pues ese tipo de folículos son los que estamos capturando y vamos a ver más adelante si desde mi punto de vista clínico la técnica puede ayudarnos en este escenario. Y pues bueno, otro punto que sí discutieron en Rotterdam fue si deberíamos de incluir a la hormona antimülleriana como un criterio diagnóstico, porque pues también nosotros en infertilidad medimos rutinariamente la hormona antimülleriana y la utilizamos como un predictor de respuesta a la estimulación ovárica y un predictor o un marcador de reserva ovárica puntual en ese momento para ese paciente en particular. Y pues clínicamente lo utilizamos, pero bioquímicamente también sabemos que justamente la hormona antimülleriana funciona o sirve o tiene propiedades para bloquear justamente el desarrollo folicular desde folículos primordiales, primarios, preantrales, antrales, hasta el desarrollo antral. Entonces, hay algo en esa paciente, y con esos niveles incrementados de hormona antimülleriana, que son las pacientes que estamos escogiendo que se escogieron tradicionalmente para maduración in vitro, que pueda cambiarnos algo en la historia de este kappa IBM o de este IBM o de esta paciente con ovario poliquístico en particular. Entonces, como clínico de Latinoamérica, con pacientes de Latinoamérica, en México el 80% está con sobrepeso, etcétera, pacientes típicas mexicanas, pues a mí y no, por ejemplo, las que está atendiendo Johann Smith, etcétera. Tradicionalmente a mí se me ocurría mi primera pregunta clínica, a lo mejor sin saber tanto del tema, pero aplicado, por ejemplo, lo que nosotros hacemos con la controversia que hay ahorita en el varón. Si un varón puede producir esperma, ¿por qué estamos tomando biopsias para TC? Justamente para mejorar la maduración espermática. Entonces a mí se me ocurría, ¿qué pasaba con estas técnicas de maduración cuando tenemos un ambiente en esa mujer que tiene hiperandrogenismo, obesidad, antimülleriana alta, etcétera? Si podríamos hacer un símil muy burdo, si ustedes lo pueden llamar, de ese ovocito que podemos madurar in vitro, comparado con lo que hacemos en el varón, de ese esperma o ese espermátide que se saca directamente en un TC y luego se utiliza para un tratamiento de reproducción. Vamos a ver si esa forma de pensar fue la correcta o no. Y ese organismo también, que tiene otra complicación del ovario poliquístico, que se llama resistencia a la insulina, pues esa insulina también está presionando a las células de la teca para producir más andrógenos intrafoliculares y esos justamente, nuevamente, son los folículos que estamos capturando inmaduros para esa maduración in vitro. Y para el tratamiento de ovario poliquístico, pues obviamente tenemos toda la gama de posibilidades. Les decía o les mencionaba inicialmente, pues a lo mejor podríamos poner algún parchecito para la ovulación dando letrozol, un inhibidor de aromatasa, que es ahora el tratamiento de primera línea. Pero obviamente dentro de todo lo que hay en ovario poliquístico, pues tenemos complicaciones como resistencia a la insulina y a lo mejor tratar con sensibilizadores a la insulina como el inositol, como la metformina. Estas pacientes tradicionalmente que tienen oligoanovulación, pues también tienen un pretratamiento con anticonceptivos orales combinados. Y la única revisión Cochrane que existe sobre una peor calidad, resultados en tratamientos de fertilización in vitro, es con el uso prolongado de anticonceptivos orales combinados. ¿Estará afectando o no estará afectando? Las pacientes también pueden tener algún grado de hiperandrogenismo, y a lo mejor estamos utilizando algún inhibidor o un bloqueo de andrógenos. Y de hecho, las pacientes que tienen o que se piensan embarazar, que tenemos en este tipo de tratamientos, tienen que suspender esos medicamentos antes del embarazo. Y pues bueno, por donde nosotros veamos a ese síndrome de ovario poliquístico o esa patología compleja, desde donde quisiéramos ver esos círculos viciosos que hay a nivel hipofisiario, hipotalámico, etcétera, pues pudiéramos intervenir. Ahora, esa intervención previa que nosotros hacemos antes de que una paciente se embarace, ¿podría repercutir en nuestros tratamientos de reproducción asistida? Sabemos. A ver qué pasa con eso, pero se me hace muy razonable. Anticonceptivos, ya lo hablamos. Esa supresión crónica podría darnos algún grado o tipo de problema. Y en tratamientos de fertilidad humana, todavía a los biólogos de la reproducción, ginecólogos, pues nos la complican un poquito más. Si estamos hablando de tratamientos de baja complejidad y tenemos en el ultrasonido un ovario que se parece a pues de repente con cualquier gonadotropina que pase al lado de la señora y que la huela, va a ser un síndrome de hiperestimulación ovárica, etcétera, y nos mete en problemas.
Entonces siempre, a mí me gusta decir que los objetivos en un tratamiento reproductivo de alta o de baja complejidad, pues es uno, optimizar el estado de salud previo a la paciente, es decir, no darnos un balazo en el pie justamente cuando embarazamos a la paciente y ya presentó su diabetes gestacional, subió de peso 20 kilos, etcétera. Número 2, minimizar el riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica. A veces yo prefiero, la verdad, que se enoje conmigo la paciente de que no se embarazó a que la tenga con dolor, con líquido ahí en correderas, etcétera. Y pues en baja complejidad, inducir un desarrollo monofolicular, que a veces se oye muy bonito en el libro, pero en la práctica a veces no es tan fácil hacerlo. Pacientes que vamos a hacer, el libro dice que tenemos que hacer un esquema de step up. Pues vamos a hacerlo. Y no crece nada, y luego uno le sube una unidad internacional de FSH y crece en 25, etcétera. Y luego anda uno convirtiéndolas a in vitro, pero pues ya la eficiencia del in vitro ya no va a ser igual si lo hubiéramos estimulado desde el principio bien, un caos. Entonces no es tan fácil pensar que podamos hacer este tipo de estimulaciones. Y esta nueva guía, que les recomiendo que ya también se ha presentado en las diferentes pláticas, pues empieza a ver de este tipo de tratamientos novedosos como parte de la guía de tratamiento para pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Y obviamente, pues bueno, también le da peso a los factores psicológicos, etcétera, los riesgos preconcepcionales, y de ahí sube el letrozol como primera línea de manejo. Pero, si se fijan, empieza a bajar citrato de clomifeno y gonadotropinas, y luego para los tratamientos de reproducción asistida, fertilización in vitro y maduración in vitro. Si se fijan, algo curioso, también nos habían dicho tradicionalmente que no, pues el drilling ya lo vamos a abandonar para siempre, etcétera. Pues en la guía en esa guía, pues sí empiezan a incrementar el papel del drilling. Y ahí es otra cosa que de repente, en mi forma no tan tradicional de pensar, dije, bueno, ¿y qué tal que a lo mejor hacer esa punción del ovario para una maduración in vitro, para una captura folicular, funciona como un efecto drilling y podríamos ayudar a nuestra paciente? A lo mejor vale la pena y es un estudio que muy sencillamente podríamos hacer en la clínica. ¿Cómo podemos predecir la respuesta a la estimulación en nuestra paciente? La paciente nos lo va a decir con su peso, con su edad, con su antimuleriana, etcétera, y tratar de ajustar esa dosis que nosotros necesitamos en in vitro convencional o en pacientes para estimulación de baja complejidad, pues para tratar de maximizar la eficiencia de nuestro tratamiento, pero cuidando la seguridad de nuestra paciente. ¿Cómo podemos tener esa respuesta perfecta en una ventana terapéutica tan pequeña como las pacientes que tienen altas respuestas a la estimulación? Y pues de repente pues sí tenemos diferentes técnicas o tratamientos como medidas preventivas antes de realizar una estimulación in vitro convencional que nos puede ayudar. Y eso tradicionalmente también se oye en todos los foros en México, que habitualmente los biólogos de la reproducción somos como más, son como más creídos, etcétera. Y dicen, no, pues que a mí no se me hiperestimula ninguna. Yo disparo con letrozol y con eso ya es suficiente. Y pues si no existe el frisol, entonces para mí eso de la hiperestimulación ovárica no es ningún problema. Pero cuando lo vemos en la realidad, por ejemplo, nosotros cuando estudiamos en el Instituto Nacional de Perinatología, pues de repente, pues si tenemos niveles altos de estradiol, pues cambiamos nuestra trigger a letrozol, etcétera. Si son niveles muy altos, no transferimos y así. Y tenemos diferentes también medidas preventivas, ya una vez que está el riesgo encima de nuestra paciente, como utilizar cabergolina, etcétera. Sin embargo, ese tipo de intervenciones no son suficientes como para prevenir un síndrome de hiperestimulación ovárica. Y eso en este estudio en el Daily Mail en Inglaterra para una población de un país que tiene dinero, etcétera, y que las clínicas de reproducción reportan los casos de síndrome de hiperestimulación ovárica, que son los azulitos que se ven ahí, para esa misma población, en los hospitales de esa población, los casos que tienen hiperestimulación ovárica, pero ya reportados porque si no, no te lo paga el seguro o no se lo paga el seguro a la paciente y por eso no se pueden escapar al sistema de registros, en esa misma población son muy diferentes lo que la gente dice que tiene que lo que realmente está sucediendo. Entonces, pues es un problema que cada vez es menor, pero existe. Y me llamó la atención encontrar un case report, o sea, para que nosotros nos acepten un case report en el Fertility, en México, como que siempre dicen, bueno, ese es de México, no vamos a hablar. Pero hay un case report tal cual de un síndrome de hiperestimulación ovárica severo, y de julio de 2022, con niveles de antimuleriana solamente de 2.4 nanogramos por mililitro, pero en donde justo pusieron ese trigger con HCG y requirió a la paciente paracentesis cada semana hasta la semana 21 de embarazo. Entonces es algo real y que eso no es para nada patient friendly.
Y otra cosa interesante también es que en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, pues estamos bien contentos porque, bueno, pues estamos haciendo un tratamiento de fertilización in vitro, hay un chorro de folículos, hacemos una estimulación, lo más patient-friendly que queramos hacer. Y desde siempre, y en la práctica clínica me imagino que ustedes también lo han notado, bueno, pues sí, qué padre que tenemos 25, 30 ovocitos, 40 ovocitos en esa paciente, y a la mera hora el porcentaje de metafase 2, que dices, bueno, y que te dice el embriólogo, bueno, ¿y cuántos sirvieron? No, pues ahí medio se ven algunos, pero pues vamos a esperar al rato que se expandan, o mañana vemos en la fertilización cómo nos va. Generalmente nos va pésimo. O sea, si se fijan, por ejemplo, esa comparación que hay entre vesículas germinales en una estimulación convencional en una paciente con ovario poliquístico versus la que tiene una normorespuesta, pues es la mitad de los ovocitos. Entonces eso puede ser una iatrogenia clínica que estamos haciendo, pero pues nuevamente la ventana terapéutica que también tenemos es pequeña. Y aquí es donde se pone interesante todo el sentido que tiene esta maduración in vitro, esta capa IBM, y cómo la embriogénesis, esta nota me gusta, de Wilson, empieza desde la ovogénesis. Entonces, justamente todo el potencial que tiene para poder completar su mitosis, para asegurar la fertilización monoespermática, para descondensar la cabeza espermática, todas estas funciones, el desarrollo preimplantación y lograr un desarrollo postfertilización, pues todo esto depende de la capacidad que tiene ese ovocito para poderlo lograr. Y todo depende del ovocito. Entonces, solo una minoría de estos ovocitos, del total que se encuentran en ese ovario, del total que puede reclutar la paciente, de tener una selección espermática adecuada, pueden lograr este desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para hacer esos ovocitos más competentes? Y ahora, estamos hablando de ovocitos que tienen un ambiente folicular o intrafolicular hiperandrogénico, las pacientes que ya sabemos que no logran la ovulación, en folículos que la mayoría de ellos llegan a la atresia folicular y por eso vemos una morfología poliquística en el ultrasonido. ¿Cómo podemos hacer para poderlo mejorar? Entonces, cuando nos hablaban de preservación de la fertilidad, y también así en México hicimos algo similar a lo que está haciendo CEFRE en este momento, pero es llevar al doctor Donés, a la doctora Madeleine Dolmans, a México y que nos enseñaran literalmente, oigan, ¿y cómo se hace aquí la criopreservación de corteza ovárica? Y dentro de las pláticas, pues ellos nos ponían estas imágenes histológicas de un ovario humano y cómo se ve y cómo está esa distribución de ovocitos. No me voy a autospoilerear para mi segunda plática, pero generalmente vemos el ovario así, histológicamente, y la corteza ovárica, y lo que estimulamos, etcétera, pues la mayoría de los ovocitos o esa reserva ovárica, los que están produciendo antimuleriana, se encuentran en la corteza ovárica. Y sin embargo, existen diferentes folículos que van en diferentes etapas de desarrollo que potencialmente pueden funcionar para ser ovocitos capaces de ser fertilizados. Y así es como nos gusta ver pues, un ovocito maduro, un ovocito metafase 2. Y si bien no hay estudios, ahorita que preguntaban sobre la euploidía, hasta que no, y desde mi punto de vista, pues también dependen muchos factores, también la calidad espermática, etcétera, va a tener un embrión euploide. Pero en términos de calidad ovocitaria, no se nos olvide que existe ese cuerpo polar que representa también el grado de euploidía o aneuploidía de ese ovocito y podría ser una fuente importante para poder ver la euploidía o no de ese ovocito que estamos madurando in vitro o que está madurándose in vivo. Y nuevamente recordar que ese ovocito que nos gusta tener, pues proviene de un organismo, en este caso en particular, pues está expuesto a una genética y cambios epigenéticos de nosotros, mexicanos, latinoamericanos, gorditos, etcétera, y que tienen factores magnificantes y que tienen alteraciones hormonales, etcétera. Y ese ovocito también, en particular, pues todo lo que esté alrededor de ese ovocito, hiperandrogenismo, dieta, etcétera, pues tiene que ver con calidad ovocitaria, tiene que ver con funciones hormonales o disfunciones hormonales, tiene que ver con envejecimiento ovocitario, con estrés oxidativo y tiene que ver con la maduración de ese ovocito. Y obviamente, como todo en la vida, pues es importante ser maduro, ¿verdad? Entonces, en los ovocitos también es muy importante la tasa o la capacidad de fertilización. Obviamente se obtiene mucho mejor cuando esos ovocitos son metafase 2.
Y pues a lo mejor podríamos intentar hacer cosas de rescate para madurar esos ovocitos. O a lo mejor si el factor masculino está normal, pues bueno, pues ya que la naturaleza haga lo suyo y pues no se ve maduro, pero pues a ver si mañana fertiliza algo, etcétera. Pero pues ahí déjenlo saber qué pasa. Y sí, algunos sí funcionan. Pero bueno, obviamente aquellos que son metafase 2 podrían llegar a más fertilización. Y aquí, pues comparar lo que está pasando in vivo y comparar lo que está pasando in vitro, pues es interesante y de todo lo que nosotros podemos documentar como para poder observar esa maduración ovocitaria. Y observarlo desde mi punto de vista clínico, pues no es nada más verlo en una morfología o en una histología de ese ovocito. Y aparte, hablando nuevamente de euploidías, pues esa calidad ovocitaria, ese estrés oxidativo, esa capacidad que tiene ese ovocito de no generar embriones aneuploides, es decir, esa capacidad que tienen esas mitocondrias para generar y hacer que los cromosomas se segreguen adecuadamente, que los microtúbulos puedan jalar adecuadamente y mandar pares de cromosomas hacia cada uno de las etapas de la división celular, pues tienen que ver con esa posibilidad que tiene ese ovocito en poder lograr fertilización y en lograr segregación, etcétera, y de lograr ser no blastocitos aneuploides. Y a mí me gusta ver esto, o sea, no nada más ver la morfología espermática que tenemos que ver y en otros factores que pudiéramos tener para ver la maduración ovocitaria, pues generalmente cuando se denudan los ovocitos, los embriólogos lo podrán saber mejor, pues podemos ver las diferentes etapas, morfológicamente hablando, de desarrollo ovocitario. Pero ¿qué otros criterios tenemos para definir esa calidad ovocitaria? Entonces también a lo mejor podríamos investigar un poquito, que a manera de investigación podría dar alguna buena idea para ver ese grado de maduración ovocitaria o esas etapas de maduración ovocitaria, ver marcadores en el líquido folicular, ver marcadores obviamente morfológicos, poder investigar las células de la granulosa que tiene ese ovocito o algunos factores extraováricos que nos puedan ayudar a determinar esa maduración. Y obviamente, pues también aquellos ovocitos, el tamaño de ese complejo COC, pues es importante y también así como lo veíamos en la gráfica de maduración, pues también importaba para lograr la tasa de maduración de cada uno de esos ovocitos. Y en ovario poliquístico en particular, pues bueno, si se encuentra peores tasas de fertilización, probablemente porque tengamos ovocitos más inmaduros, una tasa incrementada de inmadurez, peores tasas de segmentación, peor y todo lo que va hacia adelante. O sea, menor blastulación, menor implantación y menor embarazo, menor tasa acumulada de embarazo, etc. ¿Cómo podríamos explicar eso en ovario poliquístico, en in vitro convencional? Pues si tenemos una respuesta exagerada a los ovocitos, si esos ovocitos, a pesar de tener la misma edad de una paciente, cuando se compara ovario poliquístico contra no ovario poliquístico, una peor calidad ovocitaria, estimulaciones iatrogénicas, peores tasas de fertilización, etc. Y pues obviamente, estas gráficas interesantes que a lo mejor lo vemos en la vida real, dependiendo del número de ovocitos capturados, el porcentaje que hay de embriones de alta calidad. Es decir, en particular, hay un punto medio. La doctora Zunkara nos ponía unas gráficas muy bonitas de cuántos ovocitos se necesitaban para maximizar la posibilidad de embarazo, pero al final de cuentas en ovario poliquístico esto tenemos como una respuesta exagerada a eso. Y también todo lo que pueda cambiar dentro de ese ovocito para que estos usos mitóticos puedan cambiarse y alterarse y que nos pueda dar también un potencial problema. Es decir, si estamos cuidando nuestro ovocito en particular y cambia el medio de cultivo, cambia el pH, cambia la temperatura y se empieza a desnaturalizar cualquier cosa en ese ovocito, pues esas probabilidades que tenemos de que pueda lograr adecuadamente una fertilización, blastulación, segmentación y tasa de embarazo acumulada, pues van a ser potencialmente peores. Y también el momento en que los embriólogos tienen que hacer una inyección intracitoplasmática. A lo mejor, fíjense cómo está en la izquierda, cómo lo podría ver normalmente un embriólogo en el microscopio, un ovocito que podría parecer ser inmaduro, vesícula germinal y va avanzando hacia expulsar su cuerpo polar. Ahí expulsa su cuerpo polar y uno podría decir, bueno, pues ya está listo para el ICSI. Y no necesariamente ese ovocito en ese momento en particular va a estar nuclearmente maduro
y que potencialmente pueda tener algún problema en el momento de la fertilización. Eso que dicen, bueno, pues que le hicimos ICSI y de todas maneras no fertilizó nada. Pues a lo mejor no era en ese momento en particular completamente un ovocito metafase 2. A lo mejor ya se veía como metafase 2, pero no completamente para su fertilización. Y pues nuevamente, si se fijaron en el video, cómo se fueron segregando esos cromosomas, cómo se hace el quiasma, ahí de lo que veíamos en las clases de biología en la prepa y luego lo seguimos viendo en biología de la reproducción, y cómo ese material genético potencialmente pudiera utilizarse como para hacer un diagnóstico genético de ese ovocito en particular, y a lo mejor dar respuesta hacia la tasa de euploidía que preguntaban sobre maduración in vitro o no. Y también tradicionalmente, pues las biopsias de cuerpo polar dijimos, no, pues es que ya no funciona porque ahora necesitamos un chorro de células, etcétera. A lo mejor no para un diagnóstico genético preimplantación, pero sí para las etapas iniciales de desarrollo, es decir, en ese ovocito particularmente en metafase 2. Entonces esta pregunta está muy interesante. O sea, ¿ese es un ovocito maduro? ¿Sí o no? O sea, morfológicamente parece tener un grado de maduración, ya expulsó su cuerpo polar, etcétera, pero a lo mejor está en una etapa intermedia en la que si uno hace un ICSI ahí, puede potencialmente dañar ese uso mitótico y que no fertilice prácticamente nada. Entonces, a lo mejor podría ser un buen motivo también de estudio, investigar, ya que estamos viendo literalmente todas las etapas de la maduración, bueno, no todas, pero las últimas etapas de la maduración ovocitaria, específicamente esto, y tal vez, a lo mejor, desde mi punto de vista clínico de biólogo de la reproducción de a pie, dar un poco de respuesta, un poco más de respuesta a por qué las tasas acumuladas de embarazo son menores. A lo mejor, si podemos poner o potenciar un poquitito más nuestro conocimiento de ese punto de maduración, específicamente, ya que lo estamos viendo in vitro, podríamos ayudar un poquitín. Y así como estos marcadores morfológicos existen para ver la maduración ovocitaria, pues existen marcadores a nivel de líquido folicular o marcadores a nivel de células de la granulosa que también nos podrían indicar, no nada más morfológicamente, si ese ovocito, el que veíamos en la diapositiva previa, es completamente maduro o no es completamente maduro, y tratar de mejorar las técnicas. Y nuevamente, también cualquier condición en el cultivo de esos ovocitos, embriones, etcétera, pues puede cambiar discretamente cualquier cosa, pH, radicales libres, temperatura, y puede potencialmente darnos algún problema con las fertilizaciones de esos ovocitos. Hace un mes anunciaron justamente el Premio Nobel de Medicina y Cirugía a los médicos investigadores que hablaron sobre los microRNAs. Es otra fuente muy valiosa de información que puede estar justamente en ese líquido folicular y que a lo mejor podemos utilizar nosotros a nuestro favor como para poder investigar esa maduración ovocitaria, o al menos dar un preámbulo de todo lo que se está investigando, bueno, no todo, de lo que se está investigando en este tema a nivel mundial, y que podemos hacer una integración de todo como para poder mejorar nuestras capacidades predictivas de esos ovocitos que estamos viendo, etcétera, y tratar de tener biomarcadores no invasivos como para poder dar respuesta a eso de que, bueno, pues es que sí se veían bien bonitos sus ovocitos y al día siguiente no fertiliza nada, y es que no fue su estimulación, y ahí están peleándose los médicos con los embriólogos, bueno, no, haciendo una discusión científica de por qué no fertilizaron o por qué la tasa de fertilización fue tan baja, de blastulación, etc. Entonces, yo creo que aún así nos falta muchas cosas por investigar, pero podemos dar un poco de sentido y un poco de respuesta. Y de repente, pues también empiezan a aparecer estos algoritmos de la vía o el proceso actual de capturar los ovocitos, hacer la fertilización, etcétera. A lo mejor los que están inmaduros dejarlos en incubación también y ver cuántos fertilizan posteriormente, o en aquellas vías que de repente este tipo de artículos propone de utilizar las células del cúmulo o algún marcador o identificador no convencional o no morfológico para ver esos ovocitos metafase 2. Y si no se logra tener esos metafase 2 y no sin llamarlo IBM de rescate, podríamos hacer esta estimulación o ese proceso de maduración in vitro. Entonces, si ya de repente podemos tener un algoritmo de tratamiento de tratar al gameto, como nos decía Sergio inicialmente, creo que eso podría darnos potencialmente mejores tasas de éxito de aquellos ovocitos que normalmente pues a lo mejor se descartarían o no se capturarían en un duo-stim con las complicaciones que puede tener, etcétera, y tal vez nos pueda dar un poquito más de luz.
Y aquí es donde empieza la luz al final del camino de todas estas complicaciones y hablar sobre maduración in vitro. Entonces, en esta maduración in vitro, como lo veíamos justamente de la importancia de ser maduro, pues todas las diferentes aplicaciones que potencialmente podemos tener. Y lo digo potencialmente porque literalmente son potenciales. Y a lo mejor va a haber indicaciones en las que ni siquiera nos convenga tenerlo. Ahorita que se hablaba, por ejemplo, de la pobre respuesta, a mí sí me dio un poquito como que no me encantaría, pero bueno, pues vamos a ver. Pero a lo mejor cambiar el protocolo de estimulación, sí. Ovario poliquístico, 100% sí. Tratamientos previos de in vitro, no sé, está en investigación, puede ser. En Vietnam les va súper bien, vamos a ver. Previos hiperestimulación ovárica y no podemos hacer nada, me parece adecuado. Tratamientos urgentes debido a cáncer, lo veremos en mi siguiente plática, pero sí. El auto-IVM también lo veremos más adelante, es decir, el tener ovocitos de corteza ovárica, tratamientos de rescate, tratamientos para resistencia a gonadotropinas, para síndrome de ováricos resistentes, justo lo que veíamos en ovario poliquístico, y ese efecto drilling que les mencionaba. O cuando nos empezaban a hablar, cuando llegó la clasificación de Poseidón para las pobres respondedoras, que dijeron, pues es que a lo mejor algunas pacientes tienen polimorfismos de FSH y por eso no responden al FSH. Bueno, pues si no maduran con esa FSH exógena, pues podría ser un tratamiento para la maduración de ese tipo de pacientes súper raras, pero que de repente uno estimula y pues nada más no crece nada, no captura nada, etc. Y eso está interesante porque los medios justamente... Yo lo pensaba más clínicamente. Dije, bueno, pues si no maduró con FSH exógena, ¿por qué tendría que madurar con FSH del medio de cultivo in vitro? Pues bueno, la razón es que más o menos son como 10 o 20 veces más las cantidades a la FSH que está expuesto ese ovocito en el medio de maduración in vitro de kappa IBM contra las que podemos nosotros administrar exógenamente. Y luego, pues bueno, ya empiezan a haber análisis de los pros y los contras de la maduración in vitro. Entonces, por ejemplo, y ahorita estamos hablando, fíjense, la fecha 2023, de todo maduración in vitro. Y eso es importante, de maduración in vitro a maduración in vitro. La maduración in vitro pros, pues bueno, tratamientos simplificados, cortos, que pueden ser iniciar en random start, es decir, cuando llega la paciente, y que depende del protocolo que se utilice, si utilizamos o no, decidimos dar alguna estimulación ovárica. En realidad son pequeñas las dosis de gonadotropinas que se utilizan. Hay menos embriones supernumerarios que luego las pacientes potencialmente puedan abandonar y le transfieren esa responsabilidad de ese embrión huérfano que lo dejan en la clínica, con su contraparte de una menor tasa acumulada de embarazo. Y contras que puede haber, pues hay indicaciones limitadas, menos tasa acumulada de embarazo, eso ya se mencionó previamente. Se necesita igual sedación para hacer la captura. Y pues el trabajo que ya no va a ser in vivo ese organismo, pues se lo delegamos a los embriólogos para que justamente hagan ese trabajo. Entonces, pues bueno, a ver sus pros y sus contras. Se ha hablado ampliamente y para mí es de los pasos más importantes o del conocimiento más importante en términos de la maduración in vitro, sobre esa comunicación que tiene que haber en las células del cúmulos y ese ovocito, y cómo todas las intervenciones que hagamos, lo que nosotros le pidamos al ovocito que haga, la comunicación va a ser a través de esas células del cúmulos. Y un punto importante es que cuando nosotros quitamos esa separación, pues se oye muy bonito cuando yo le digo, pues qué bien que el ovocito tiene toda la capacidad para continuar su maduración nuclear una vez que se sale de ese ovocito, independientemente de la etapa de desarrollo que esté, una vesícula germinal, un metafase 1, etc. Pero se nos olvida la importancia de la maduración o de la sincronía que tiene que ver con el citoplasma de ese ovocito, y no nada más es la maduración nuclear. Y lo que ya nos hablaron ampliamente en cómo se puede inhibir ese paso, y ese paso para mí vital de la kappa IBM, que es inhibir ese proceso de la maduración cuando uno captura ese ovocito. Y por eso el desarrollo de los diferentes protocolos de maduración in vitro que existen, desde el estándar, el descrito por Robert Edwards, y el que tradicionalmente nos dicen que tiene menos posibilidades de éxito y que por eso este tipo de tecnologías, nada más hablando de maduración in vitro sin sectorizarlo a ninguno de ellos, pues que la eficiencia es peor, etc.
Después, el kappa IBM o el bifásico, en el que ya nos hablaron también previamente sobre cómo existe ese periodo de pre-maduración in vitro, justamente deteniendo ese proceso de maduración nuclear y después haciendo la maduración in vitro, o dando HCG, que aquí ya no está tan interesante ese proceso, porque justamente a lo mejor más adelante discutiremos si vale la pena o no vale la pena, o si conviene o no conviene dar un trigger con HCG y luego ahí parar la estimulación y hacer el que mencionaba Johann Smith en su plática inicial, ese maduración in vitro truncado, es decir, poquitos días de estimulación, pero haces trigger y luego capturas todo. O el de rescate, en el que se oye interesante, ¿sabes? Porque es justo el problema que tenemos de que, bueno, pues ya capturamos todo en in vitro convencional, unos sirven, y los que no sirven o salieron inmaduros, pues maduren menos ya nada más in vitro y pues ya tenemos más ovocitos y ya. Para fines prácticos en biología ovocitaria no es completamente correcto eso. Entonces, ¿qué pasa cuando existen comparaciones de in vitro convencional en pacientes con síndrome de ovario poliquístico versus la misma paciente de la misma edad en maduración in vitro? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos en protocolos, todos mezclados. O sea, ¿qué pasa y qué es el conocimiento público general? Pues bueno, la primera cosa interesante que empieza a aparecer es que el costo de la maduración in vitro, tomando en cuenta los días de estimulación, etcétera, para la paciente, pues es menor. En in vitro estándar, en maduración in vitro convencional, en la maduración in vitro que hacía Robert Edwards, pues desde aquí, desde este artículo, ya nos empiezan a hablar de menores, un porcentaje menor del costo que tiene. Obviamente, si hacemos más eficiente el proceso, probablemente podamos tener todavía costos menores. Sin embargo, en estándar, en maduración in vitro estándar, que vale la pena recalcar la tasa o la diferencia entre cada proceso, en el proceso de Robert Edwards, etcétera, pues la tasa de nacido vivo que nos mencionan es 22% en el grupo de maduración in vitro versus 50% en las pacientes con in vitro convencional. Entonces todo el mundo dijo, bueno, pues si el in vitro da esas tasas de éxito, pues entonces pues no conviene, mejor hacemos un protocolo de estimulación convencional, aunque se nos hiperestimulen, pero pues ya veremos qué hacemos en ese momento. Entonces, primera cosa, el costo. Segunda cosa interesante, y ya empiezan las comparaciones entre cada uno de los métodos de maduración in vitro, pues en este artículo en particular, que también ya nos han mencionado toda la información que tenemos de Vietnam y en conjunto con Bélgica, pues esa kappa IBM, ya no IBM convencional de Robert Edwards, la clásica, versus fertilización in vitro convencional. Pues se acuerdan, 22 contra 50 con menos de 30% de posibilidades de éxito. Y chéquense las pacientes que incluyen en este tipo de artículos. Pacientes poliquísticas, pero bien poliquísticas. O sea, aquellas pacientes que tienen antimulerianas de 8.5 y que tienen cargas foliculares antrales de 45, 43, etc. Estas son las pacientes justamente de las que estamos hablando. El número de ovocitos importa, la antimuleriana importa y lo más probable es que todo lo que está alrededor de esta paciente pues también importe. Entonces, ¿qué ocurre en esto? Entonces, en Intention to Treat, en este análisis comparado kappa IBM versus in vitro convencional en pacientes con ovario poliquístico con una alta carga folicular antral, pues tenemos tasa de maduración 64 contra 79%, el número de embriones y de ahí la explicación de por qué la tasa acumulada de embarazo es peor en kappa IBM, pues sí se tienen menos embriones en maduración o en kappa IBM, pero pues nada tampoco despreciable, o sea, 3 embriones contra 7.9, etcétera. Y acuérdense que son pacientes de ovario poliquístico que potencialmente te pueden dar los 40 ovocitos que veías en la carga folicular antral, que potencialmente se puede hiperestimular y que potencialmente también te puede dejar embriones ya una vez que se embarace, te puede dejar 4 o 5 embriones y que se puede potencialmente esa paciente desaparecer o no firmar un consentimiento informado, ver qué haces, si los descartas o no los descartas, si los trasladas a otro centro para que los descarten, etcétera. Entonces, es este tipo de pacientes en las que deberíamos de empezar a hacer este tipo de comparaciones. Pero la historia no acaba acá. Este tipo de kappa IBM se hizo inicialmente en este artículo en particular con esas posibilidades y esos ovocitos metafase 2 obtenidos y esos embriones obtenidos al final haciendo transferencias de embriones en fresco y los sobrantes haciendo transferencias en embriones descongelados.
Entonces, pues bueno, ahí están en este tipo, en este artículo de Intention to Treat, o sea, cuántas pacientes realmente llegaron y que les hiciste el tratamiento y cuántos embriones se transfirieron y cuál fue la tasa de embarazo clínico. Aquí 50% de tasa de embarazo clínico contra 56%. O sea, todas van a tener embriones, bueno, van a tener un porcentaje similar de embriones para transferir en el primer intento y se van a transferir y esas 50-56% se oye mucho más interesante que el 50 contra 20% que veíamos de estándar IBM versus capa IBM en esos procesos que hemos mencionado en pacientes con ovario poliquístico, etc. ¿Okay? Y casos de síndrome de ovario poliquístico, 0. Ninguno, obviamente, ocurrió en la capa IBM. Y si seguimos nuestra historia y la evolución de este capa IBM aplicado al escenario clínico de pacientes con ovario poliquístico, es decir, con cargas foliculares altas, etcétera, y ahora no hacemos la transferencia en fresco y no hacemos un estándar IBM, es decir, capa IBM con freeze all y luego transferencia de embriones, chéquense los resultados. Estos artículos me gustan mucho porque justamente pues van haciendo la aleatorización de las pacientes, etcétera. En el caso anterior eran 5,000 pacientes, no era una corte pequeña, y cambiaban de tratamiento. O sea, los que estaban en un grupo, luego los mandaban hacían el tratamiento y los cambiaban de capa a in vitro convencional, etcétera. Y en este fue una aleatorización de todas capa IBM, pero congelado versus no congelado. Y nuevamente, pues aquellas pacientes que tenían antimulerianas súper altas, que tienen cargas foliculares súper altas, y mi último minuto para terminar, y los resultados haciendo la evolución de capa con freeze all y tasas de embarazo. Entonces, básicamente, pues el hacer el capa IBM con estrategia de freeze all, pues nos mandaba hacia tasas de embarazo 70% versus 35% que se mencionaban cuando se hacía la primera transferencia en fresco y después, al haber menos embriones en una tasa acumulada de embarazo, pues esos embriones transferidos en fresco tenían una menor posibilidad de éxito, 30%, que luego la tasa acumulada de embarazo incrementaba hasta 50%, pero ya cuando incrementas ese conocimiento del potencial que tiene el freeze all sobre la maduración in vitro en ese tipo de ciclos y también, a lo mejor desde el principio dijeron, pues que es que, o sea, ya en retrospectiva lo ves, pues que es que era obvio, o sea, no tenías tanta estimulación, los capturaste inmaduros, tuviste que hacer, supongo, una suplementación de fase lútea mucho más intensa, etcétera. Y pues bueno, esas tasas de embarazo que se van incrementando potencialmente y a lo mejor el límite que yo podría poner, que a lo mejor tampoco importa tanto en esas pacientes con altas respuestas, es justamente la tasa de embarazo acumulada. Y nos faltan estudios específicamente desde mi punto de vista para ver si podemos hacer transferencias de single embryo transfer, justamente haciendo esa selección para esa transferencia electiva, haciendo diagnóstico genético preimplantación. No lo tenemos todavía. O sea, ¿qué pasa? Obviamente tenemos la tasa acumulada de embarazo, que es buenísima, y lo más, o sea, obviamente esos embriones son euploides, pero me gustaría verlo en papel. O sea, ¿cuántos de esos embriones, ya haciendo la tecnología, tenemos para diagnóstico genético preimplantación? Ver la euploidía de ese ovocito metafase 2 y ver la euploidía de ese embrión controlando al factor masculino para poder tener ese tratamiento. Entonces, a manera de conclusión, pues bueno, ovario poliquístico, endocrinopatía más común, nos pone en problemas a los biólogos de la reproducción. Tenemos objetivos muy claros de mejorar el estado preconcepcional de la paciente y justo este tipo de tecnologías nos puede ayudar a hacer una estimulación más amigable, más patient friendly y sobre todo más segura para nuestra paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Bastante claro en realidad todo lo que tenemos que tener en cuenta en este grupo específico de pacientes. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? ¿Algo que quieran comentar con el doctor Roque? Yo quería hacer una observación. Gracias más bien por recordarnos lo importante que es la calidad en estas pacientes, porque muchas veces, haciéndoles los tratamientos convencionales y hablando de técnica alta complejidad, obtenemos un número alto de ovocitos y decimos, ¡ay, qué bien! Y luego están los resultados de laboratorio que ya todos conocemos y que nos ha pasado a todo el mundo. Porque no cuidamos tanto el medio previo, que es no solamente el líquido folicular, sino el metabolismo de esa paciente, que ya está alterado, nos va a producir alteraciones en la maduración
y en la calidad del ovocito que vamos a obtener. A veces hemos tenido también por el temor, empezamos con poca dosis, los ciclos pueden ser un poco más largos, la exposición es un poco más alta a los estímulos hormonales en el organismo. Como ya han comentado, obtener esos ovocitos en un estadio maduro capaz nos ayudan a saltar esa última parte de la alteración que puede tener este ovocito cuando ya está madurado en esos medios. Visto los resultados que estamos teniendo, es cierto, falta el tema del estudio genético, como ha pasado con otros tratamientos previos, que antes eran tratamientos los protocolos largos, luego pasamos a los cortos, disminuimos el riesgo de síndrome ovario poliquístico con el uso de los agonistas, pero en un futuro sería posible decir que podríamos en ese grupo de pacientes ofrecerlos como una primera alternativa. Pues, o sea, ya viendo y separando o disecando cada uno de los datos que tenemos, o sea, porque uno podría leer, no, pues que la maduración in vitro no está tan adaptada en el mundo, y uno puede decir, bueno, ¿por qué no están adaptando en el mundo? Pues no la están adoptando porque es inferior. Ok, ¿cuál maduración in vitro y cómo lo están haciendo? Ya cuando disecas esos casos, o sea, ya no es estándar, ya no es la de Robert Edwards con, digo, que Dios me perdone, que lo tenga en su gloria y gracias por hacer la IBM, pero, o sea, ya pasaron 30, 40 años de eso. O sea, Kappa IBM tiene publicados, yo creo que el número más alto de publicaciones que tienen ustedes, básicamente, pues es de 2020 para acá. Y ya cuando ves Freesol, Kappa IBM y disecas los datos y te encuentras esos, si bien no es cierto, no tenemos la euploidía, pero tasas de embarazo del 70%, pues a mí se me hace muy interesante. Y si la paciente no va a recibir ningún tratamiento hormonal y la paciente no se me va a hiperestimular, y pónganle ustedes que no es el caso, que todavía fuera un 20% inferior o 30% inferior, no son las pacientes que tienen 3 ovocitos bajas respondedoras. O sea, son las pacientes con ovario poliquístico que pueden hacerse un segundo o tercer tratamiento por el costo. O sea, que siempre es el límite para nuestras pacientes. Y esa es otra cosa que nosotros teníamos que tener en cuenta también para el uso de esta tecnología en nuestro medio. Estamos en países que la capacidad adquisitiva pues no es tan alta como para que muchas pacientes que tienen ovarios poliquísticos puedan acceder a los tratamientos muy complejos por el costo excesivo. Quizás es algo que también podríamos tener en cuenta a futuro, si bien los estudios no siempre manejan el tema económico, la cantidad de ciclos que quizás esta paciente podría hacerse en vez de un tema convencional, y sobre todo, como ya lo mencionaron, la cantidad de embriones que a veces nos quedan de estas pacientes, que estamos teniendo una crisis a nivel mundial, en realidad todos los embriones que están siendo abandonados y que ya no se van a usar y que por las diferentes leyes a veces tampoco es posible donarlos, porque tampoco hay estudio genético. Es un tema bastante complejo, entonces sí vale la pena pues tenerlo en cuenta y conversarlo cada uno en su centro. Muchas gracias, Armando. Hola, Armando. Brillante tu presentación. Me encanta que hayas hecho esta revisión porque en realidad es que te da... creo que lo que tiene que quedar claro es, ya lo mencionaste, ¿no? Que hay alternativas como la IBM, en la versión Kappa, que es la que tiene mejor resultado, pero o sea, saber que eso está ahí disponible, que quizás sea el tratamiento de primera línea para ese tipo de pacientes, ¿no? Ahora, quería comentar sobre el tema de los estudios genéticos. Nosotros estamos haciendo estudios genéticos en Cefra a algunos Kappas IBM, no a todos, dependiendo un poco del origen de tipo de paciente, qué sé yo, si la paciente lo solicita y todo. Pero sí quería comentar que cuando diseñamos Kappa IBM, y estoy hablando ya en Bruselas, empezamos a hacer muchos estudios de seguridad porque el tema es que ahora están disponibles las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo el ICSI, nadie se le ocurrió decir, ¿y cómo me demuestras que no vas a tener problemas? O sea, simplemente se hizo y claro, los bebés nacían sin problemas, ok, pero no hubieron estudios que dijeron, bueno, primero demuéstrame que es segura antes de poder venderla, ¿verdad? Y eso es algo a lo que nosotros sí nos enfrentamos con Kappa IBM. Entonces, uno de los primeros estudios que hicimos fue una comparación en la tasa de aneuploidías de los blastocistos generados por Kappa IBM, en el estudio piloto, en comparación con tratamientos convencionales. Y en ese estudio, lo que encontramos es que no había diferencias. O sea, las tasas de aneuploidías eran las mismas, ¿no? Entonces, por ese lado, sí podríamos decir que es segura, o sea, una técnica segura para utilizarla en las pacientes. Pero sí, es cierto que eso fue un estudio piloto, está en la publicación, pero sería ideal, pues, obviamente expandir esta data para poder decir, no hay ningún problema genético, pero ya en una población muy grande, ¿no? Sí, justo. O sea, y en todo va a pasar. De hecho, ahorita Anita los va a tocar los Ozempic babies. O sea, por ejemplo, es un caso interesantísimo
que pasó con metformina también. O sea, que decían, bueno, o sea, ya la paciente está con metformina, algunas empezaban a ovular, pero ¿quién dice que la metformina no es teratogénica en el primer trimestre? Lo mismo cuando preguntaban con Ozempic, decían, oigan, pero pues me estoy poniendo el Ozempic y ya me embaracé. Pero entonces, ¿por qué no hacen un estudio en el que les den Ozempic? Y les, sí, porque la compañía que vende ese tipo el Saxenda, por ejemplo, jamás va a aceptar la liability que tiene ese tipo. Pero a final de cuentas el tiempo no lo va a decir. Ahora, los embarazos clínicos ya no lo están diciendo también. Entonces, y siempre va a haber haters. O sea, hay haters ahorita por el ICSI. O sea, que dicen en la revisión de add-ons, dicen, bueno, pues que el ICSI a lo mejor es un add-on que a lo mejor funciona y a lo mejor funciona. Y lo tenemos súper comprobado para lo que quieran. Entonces, pues hay que ser cuidadosos con la información, pero obviamente pues los embarazos están hablando por sí solos y la técnica. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Quería hacerle una pregunta un poco más terrenal. Quizás yo veo que es una técnica que tiene gran futuro, ¿no? Que por todas las exposiciones que he estado presenciando. Pero quería ver si hay alguna técnica especial, alguna curva de aprendizaje para aspirar folículos de 2 a 8 milímetros diferente. Sí, yo lo aprendí ayer, la verdad. Y a lo mejor creamos, que es lo que estamos ahorita elucubrando un taller para eso. Y sí, o sea, sí tiene como lo vi ayer, como lo hacía el doctor, su chiste, su aguja especial para poder hacer esa captura. Entonces la respuesta es sí. Sí necesitamos un entrenamiento y una nueva curva de aprendizaje para hacer esas capturas de ovocitos más pequeños. Ah, vienen los videos. Ok.